creencias religiosas son personales. Los conocimientos son comunes e indispensables para todos. Jules Ferris. Licenciada Yajaira García Arauz, recibe un cordial saludo de quien le habla, Alison Alesia Zambrano Enchundia. Mi tema a exponer es el Estado laico. Antes de iniciar con este tema de lleno, quiero dar una breve introducción. ¿Qué es el laicismo? El laicismo es un régimen social de convivencia, donde no profesa un credo religioso, donde está lejos de una religión, tipo Estado, religión, están completamente separados, donde cada persona es libre de profesar la religión que quiere, donde hay libertad de expresión. El Estado laico se dio aquí en Ecuador el 5 de junio de 1895, gracias a uno de los liberales más conocidos por el Ecuador, como es Eloy Alfaro. Esto fue una lucha no corta, fue de muchos años, pues fue en 1830 donde fue declarado aquí en Ecuador como un Estado confesional. Y durante todo ese tiempo hubo una gran lucha, donde se puede decir que no fue fácil, incluso cuando muchos países ya habían sido liberados, no liberados, sino que cuando ya habían llegado a un acuerdo, Ecuador aún seguía en esa pequeña discusión. Uno de los pioneros liberales fue Vicente Rocafuerte y Pedro Moncayo. Eloy Alfaro fue inspirado por Juan Montalvo y José Peralta. Entre otras cosas, fue una lucha muy grande, donde hoy en día podemos dar gracias, pues es este Estado los que nos permite una educación un poco llena más de conocimientos. Ahora sí, voy a empezar con qué es un Estado laico. Un Estado laico es aquella organización política que no establece una religión oficial, es decir, que no señala una religión en particular como la religión propia del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que como país no tenemos una religión oficial, aunque sabemos que el 90% de personas en el país sí tienen una religión como tal. Aunque aquí destaca más el cristianismo, pues todos tenemos creencias en Dios, sin embargo no es algo que repercuta dentro de decisiones políticas, por así decirlo. El Estado laico es el opuesto del Estado confesional, que establece una determinada religión como religión oficial. Es decir, que un Estado confesional era el Estado donde por ley te ponían una religión y esa era la religión oficial de un país. Pues no, en el Estado laico cada quien es libre de elegir la religión que sea, vaya la redundancia. Un Estado laico es aquel que es neutral en materia de religión, por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa. El Estado laico es neutral, o sea, no apoya a una religión más que a otra. Aquí existe una igualdad, un pueblo equitativo. Cuando había el Estado religioso, por lo menos en el gobierno de García Moreno, existió, él sí hizo obras, pero fue gracias a la iglesia, por así decirlo. Entonces, quizás él, en forma de agradecimiento, le daba mucha potestad, mucho poder ante el país. E incluso podemos decir que fue la iglesia que tuvo durante muchos años a su poder la educación, pues venían curas o sacerdotes desde Europa para brindarnos lo que era clases. Incluso casi no había como ciencia, no impartían mucho ciencias o conocimientos más comunes, sino por lo menos el cristianismo o cosas relacionadas a la misma, a la religión. ¿Qué permite el Estado laico? La razón de ser del Estado laico es permitir la convivencia pacífica y respetuosa dentro de la misma organización política de diferentes grupos religiosos. Por eso, el complemento natural y necesario del Estado laico es el reconocimiento y protección jurídica de la libertad religiosa de los ciudadanos, de modo que cada uno tenga la libertad de elegir y seguir la religión que prefiera o no elegir ninguna. Con esto podemos ver que existe una convivencia pacífica, que cada quien tiene que ser respetuoso. Si yo tengo un amigo y ese amigo es ateo, tengo que respetarlo porque es su decisión. Si yo soy cristiana, él tiene que respetarme a mí, porque vivimos en un estado laico donde nadie es más por ser católico y nadie es menos por no serlo. Porque cada persona puede seguir la religión que quiera. Por eso hubo una lucha, por eso nos liberaron en ese sentido. Actualmente recibimos educación que está englobado tantos temas posibles, que nos ayuda como ciudadanos, donde aprendemos y hasta nos sirve a nosotros como seres humanos a ser tolerantes. ¿Por qué razón? Porque a veces la iglesia impone cosas que van fuera de contexto. Vivimos en pleno siglo XXI, donde la iglesia dice que está mal cierta cosa, pero ya cada quien es libre de pensar o hacer lo que quiera. Pongo de ejemplo que dicen que está prohibido estar hombre con hombre.
lo dice la Iglesia, pero estamos hablando de un Estado laico. Pueden tener la libertad y el pensamiento que quieran. Lo que tenemos que hacer como personas es ser tolerantes. Mientras no nos esté afectando a nosotros, tenemos que ser libres y dejar ser libres. Se destaca que un Estado laico trata a todos los ciudadanos por igual, tanto a los creyentes de cualquier religión como a los no creyentes. En tal sentido, evita la discriminación por cuestiones religiosas, pero tampoco favorece alguna confesión determinada. Por lo general, en el Estado laico no existe una religión de Estado o equivalente y se mantiene la separación entre la Iglesia y el Estado. En caso de haber una religión que reciba un trato especial por parte del gobierno, dicha importancia tendría un significado puramente simbólico, que no afectaría a la vida de sus ciudadanos ni de sus derechos. Y no solamente al hablar de religión, sino en todos los sentidos, busca igualdad ante todos. Esto último es lo que yo decía, no solo en religión, busca igualdad en todos los aspectos. Incluso antes a la mujer se la tenía en este nivel súper bajo y el hombre estaba aquí. Pero cuando se creó el Estado laico, la mujer pudo entrar al estudio, pudo entrar a leyes, pudo tener sus derechos. Por eso le damos muchas gracias, por así decirlo internamente, a Eloy Alfaro, pues este nos dio ese derecho, aunque también muchos sabemos su historia, que no terminó como hubiésemos querido. El Estado laico quizás es una de las cosas más importantes que le pasó a nuestro país, pues es esto lo que nos permite a cada persona día a día poder prepararnos y querer ser mejores. Actualmente podemos destacar que como fue la separación de Estado y religión, la religión ya cada persona si quiere recibir el catecismo, pues lo recibe y tiene una educación muy aparte de una educación con conocimientos englobados en todos los temas, por así decirlo. El catecismo te enseña lo que tú quieras saber sobre religión y eso ya es basado en una iglesia. Bueno, como conclusión podemos destacar que el Estado laico es algo que va de manera positiva. Obviamente para la iglesia uno sigue viendo como algo que no está bien, pero como ciudadanos fue algo que nos dio la libertad. Muchas gracias.